Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenas a todos. Bueno, yo nuevamente, por fin podemos ingresar después de tantos inconvenientes. Estoy pues en calificándoles, chicos, todos estos días, mejor dicho, así como ustedes deben tener 50.000 cosas por hacer de todas sus asignaturas. Nosotros estamos igual y mañana se nos vence el plazo de pasar las notas. Entonces, por tal motivo, hoy quiero que revisen muy bien el correo entre hoy y mañana para que si algún cambio, alguna modificación, algo que haya que hacerle a su nota, me avise, ¿sí? Entonces, yo estoy ya entre hoy y mañana calificándoles todo lo que me falta para subir la nota al sistema. ¿Listos? Yo les hago ¿cómo se llama? Un cuadrito en Excel con sus códigos en donde pues va su nota, que simplemente sería de la unidad 1 y la unidad 2. Entonces ustedes la suman y la dividen en 2 y ahí les da igual el resultado que lo van a ver reflejado. ¿Listos? Entonces en esas andamos. Ahora bien, ya pues habilitaron la unidad 3 para que ustedes también ya la revisen, miren si ya todos la tienen, pero creo que sí ya está habilitada en plataforma. Nos recalcan, ya les comparto pantalla, mucho sobre, nos recalcan mucho sobre qué, sobre pues el compromiso al que se llegó y el que habíamos pues todos establecido. Acá se los coloco, donde pues nos manifiestan cómo va a ser nuestro proceder en estas siguientes unidades. Entonces acá estoy. Este es el de sistemas informáticos. Entonces tenemos modificación y valores actividades segundo 50. Tutor señalará acorde a reunión con estudiantes si hay otras observaciones a otros aspectos involucrados en cada actividad. Actividad unidades 3 y 4 que corresponden al segundo 50%. Entonces, esta entrega grupal, si ustedes la quieren hacer en grupos de máximo, yo digo 4 personas o mínimo una, con mucho gusto lo pueden hacer. Y cierra, nuevamente les repito, el domingo 3 de octubre. Tenemos entonces hasta el 3 de octubre para hacer la actividad 3 y 4, que es una solita, ¿no? Y el parcial del segundo 50, que está habilitado a partir del jueves 7 al sábado 9 de octubre. Entonces tenemos 3 días, 7, 8, 9, 5. 3 días para desarrollo de este examen. Este examen más o menos son 15 preguntas donde ustedes, de la unidad 3 y 4, donde ustedes van a tener solo una oportunidad, un intento. Así que pues les aconsejo que revisen muy bien su señal de internet. Si ven que está fallando, que está que entra, que sale, entonces mejor no ingresen al examen hasta que se establezca, porque pueden perder un intento, ¿no? Ingresan y si se les fue el internet, pues ya les toma hasta donde vayan. Ojalá que la luz tampoco se les vaya. Todas esas precauciones, pues tenerlas muy, muy en cuenta. Lo mismo si van a hacer en un computador portátil que esté cargado, que lo tengan conectado a la fuente de luz, de energía. Con eso, pues no se les apague y se les vaya por ahí un intento. ¿Listos? Esas son como las precauciones y obviamente leer los contenidos que vamos a ver durante estos días de la unidad 3 y 4, que es lo que va a evaluar este examen. Entonces vamos a pasar a la guía de unidades, donde nos muestran qué es lo que tenemos que hacer para el domingo 3 de octubre. Antes, si se pudiera, pues mejor. Otra cosita se me olvida. Cuando estoy calificando, ahorita que estoy revisando actividades 1 y 2, yo hago mi forma de hacerlo para tener como un orden.
es primero califico todo lo que haya en plataforma, ¿no? Entonces de pronto hay alguno de ustedes que me han, por algún motivo, porque no les subió el trabajo, bueno, me lo han enviado al correo. Entonces, yo primero hago un barrido, primero por plataforma. A los trabajos que no haya, pues les pongo un 0. Mientras, pues para saber tener un control. Cuando yo ya ingrese al correo y vea pues el trabajo que ya está, pues lo reviso y leo su valoración correspondiente y cambio ese 0 y lo coloco ahí, ¿sí? Para que no se asusten. Es que a veces pasa que, profe, es que yo le mandé fue por el trabajo, por el correo. Entonces, esa es mi forma, ¿sí? Primero como para tener un primer barrido, todo lo que mandaron por plataforma, lo reviso. Y ya lo que me falte, pues es por el correo y eso sí lo voy pues revisando y voy borrando. Y si ya no encuentro nada, ahí sí es cuando se dan cuenta la nota que les vaya a mandar por el Excel que efectivamente pues el trabajo o no está o no lo enviaron o algo pasó. Bueno, guía unidad 3. Entonces, vamos a hablar sobre los organizadores gráficos y la competencia comunicativa. ¿Qué contenidos temáticos vamos a trabajar en la unidad 3 y 4? Lo siguiente. Funcionalidad de los organizadores gráficos como tema 1. Tema 2, los organizadores gráficos más empleados. Esto en cuanto a la unidad 3. Y en la unidad 4, las competencias comunicativas, el discurso y la competencia comunicativa en la web 2.0. Esos son los ejes temáticos. Objetivos de aprendizaje, entonces identificar la estructura y funcionalidad de principales organizadores gráficos más utilizados en el proceso educativo. La idea es que el estudiante establezca y reconozca esta funcionalidad de estos organizadores gráficos y los utilice. Segundo, comprender la importancia de los organizadores gráficos para la apropiación de los temas a desarrollar en este proceso formativo, y la idea es que el estudiante los emplee, los utilice, estos organizadores, para comprender, resumir y sintetizar los distintos temas abordados en la asignatura. Usar los organizadores gráficos como herramienta indispensable en el proceso de aprendizaje en las distintas temáticas. Emplear estos organizadores gráficos como objeto fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la apropiación de conocimientos. Aplicar nuevas técnicas que le permitan desempeñarse adecuadamente en el contexto oral y escrito, y usar métodos distintos que le permitan desempeñarse adecuadamente en el contexto oral y escrito. Finalmente, identificar y manejar el concepto de competencia, identificar y manejar este mismo concepto. Entonces tenemos acá una instrucción que nos va pues a llevar y a orientar para lo que vamos a hacer durante estos días. Entonces, desde la semana 9 a la 10 vamos a trabajar. Lea el texto, organizar lo que leemos para facilitar la comprensión. Aquí ustedes tienen el enlace. Se llama organizar lo que leemos para facilitar la comprensión. Se llama el texto. La siguiente semana, bases para entender la idea de competencia, páginas 16 a la 23 del texto Competencias en la comunicación hacia las prácticas del discurso. Acá tienen el enlace. Enfatiza el concepto de competencia, ya que les servirá de insumo para la realización de la actividad. La siguiente semana, lea los títulos texto y discurso, tipología del discurso del libro Competencias de la comunicación hacia las prácticas del discurso. Acá tienen el enlace. Y van a enfatizar en la estructura de un discurso, ya que pues nos va a servir también para hacer la actividad. Ahora viene pues ya la actividad. A partir de los recursos de aprendizaje dispuestos en la guía de unidad y en la plataforma virtual, realice un video, van a hacer un video de forma colaborativa, máximo 3 estudiantes, o como les dije, para mí pueden ser 4, pero pues si quieren 3, 2, 1. En el que desarrolla un discurso sobre la importancia de los organizadores gráficos en la educación y en las competencias.
Entonces, como nosotros vamos a ver en la unidad todas las características y componentes que debe llevar un discurso, vamos a hablar sobre las competencias comunicativas, sobre el emisor, sobre el receptor, todas estas cosas que son importantes en un proceso de comunicación, las vamos a emplear pues para hacer nuestro propio discurso en un video, ¿no? Sobre la importancia de ¿qué? De los organizadores gráficos que se puedan desarrollar con el uso de esta herramienta. Además, haga énfasis en la explicación de 2 organizadores gráficos que considere relevantes en donde especifique. Entonces van a hablar, digamos, del tema de los organizadores gráficos a nivel general, como una introducción del tema. Y después van a escoger 2 de ellos. Entonces van a escoger uno es el mapa conceptual y el otro la línea del tiempo. Y van a especificar la definición, el uso, las características, la estructura, herramientas o programas para su elaboración en línea que puedan sugerirles o a los compañeros. Tengan en cuenta la estructura del discurso, abordará los títulos texto y discurso, que es lo que tienen que leer arriba, tipología del discurso y competencias de la comunicación hacia las prácticas del discurso. Indicaciones de la entrega. En el video deben intervenir todos los integrantes del grupo que deberán presentar antes de iniciar el discurso, ¿no? Si van a estar 4, tienen que salir los 4 en el video o los 3. ¿Listo? Que también me ha pasado que a veces hacen un video 4 personas y salen 2. Entonces, ojo con eso. El video debe tener una duración mínima de 3 minutos. 3 minutos mínima y máximo 4. O sea, es algo cortico, preciso. Debe utilizarse imágenes y gráficos que apoyen el discurso. Claro, como vamos a hablar de los organizadores gráficos, pues yo ustedes elaboraré una presentación en PowerPoint o, sí, o en Prezi, como ustedes quieran hacerlo, donde pues voy hablando de eso y voy visualizando también lo que estoy diciendo. Esto es importante también que cuando estemos haciendo o el programa que utilicemos, pues tenga, no sé cómo llamarlo, como que nos guarde bien la voz, porque a veces hay programas que, por ejemplo, uno va a hacer un video y o se ve bien pero no se escucha, o se escucha pero no se ve. Entonces, yo les sugiero, ¿no? A veces, digamos, cuando yo voy a hacer videos y eso, o bien sea en Zoom, o bien sea en el mismo PowerPoint que deja la opción de que yo voy hablando y voy grabando como un video, ¿cierto? Ustedes hacen la presentación y hay una parte que les dice, pueden grabar su voz y de eso pues ustedes van hablando y van pues mostrando la presentación, ¿sí? O el programa que ustedes elijan. ¿Listos? Preguntas, chicos. Hoy el 50% esta actividad. ¿Los escucho? ¿Preguntas? ¿No? Sí, profesor, en el video solo nos presentamos y ya después nos apoyamos con PowerPoint. Como ustedes quieran, o sea, no, o sea, ahí sí, eso es una opción que yo digo porque a veces cuando yo hago mis videos, pues me parece más fácil utilizar el PowerPoint porque hago la presentación y hay una opción, les voy a muchas ver si les, pero es que no tengo acá uno de esos para mostrarles, si me dejara. Y les da la opción de que ustedes puedan ir hablando, Grabando. grabando, van grabando, van hablando y van ustedes pues manipulando la presentación, se va cambiando pues de acuerdo a que ustedes vayan escuchando, ¿no? Entonces ustedes siguiente y pues van hablando de acuerdo a cada diapositiva, ¿sí me hago entender? Sí, sí, señora. Eso, entonces, o pues el programa que ustedes de verdad pues elijan. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Utilizar pues bien las técnicas que les voy a decir propias del discurso. Hay unas
técnicas que vamos a ver en el transcurso de estos días propias que debe contener un discurso, ¿cierto? Como una introducción, debe tener pues como tal el cuerpo de lo que van a hablar, ¿cierto? La presentación principal, eh, unas conclusiones, una discusión, ¿cierto? La tonalidad con la que ustedes lo van a hacer. Entonces, todas esas características las vamos a ir trabajando y eso es lo que se debe reflejar en torno pues al tema de los organizadores gráficos. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. Ustedes, ya es la creatividad de cómo ustedes lo quieran utilizar. Por decir algo, si lo quieren hacer tipo presentación o si lo quieren hacer como si estuvieran grabando un programa de televisión y el uno participa y como hay varios actores, pueden ser 4 estudiantes, ¿no? Entonces, hay como por contarles lo que a veces los mismos estudiantes hacen. Entonces, el uno que llama, no, que voy a participar en el programa que ustedes están dando sobre los organizadores gráficos, ¿sí? Entonces, cada uno reparte un rol, o el uno es un entrevistador, el otro de pronto es un entrevistado, hay uno que llama, ¿cierto? Entonces, ustedes pues van fijando los roles que le quieran dar. Aquí ya me abrió por fin el PowerPoint. Entonces, les voy a mostrar aquí. Profe, no sé. No, ya les muestro. Esperen que es que por fin me abrió para mostrarles a ustedes a los que no. Entonces acá hay una presentación de PowerPoint, ustedes la van elaborando como quieran, ¿no? Entonces ustedes escriben acá, chan, listos, nueva diapositiva, la que ustedes quieran usar. Entonces, tarán, listos. Digamos que ahí ya hice mi presentación, entonces ustedes lo que van a hacer, tarán. Ahí ya está mi presentación, entonces si no estoy mal, presentación con diapositivas, animaciones, diseños, insertar. Ahora me perdió, creo que era aquí. Presentación, creo que es aquí, presentación con diapositivas. Me pongo a hablar de lo que se me olvidó, ¿cómo es? Acá, grabación. Es que este PowerPoint es distinto porque tengo una pausa. Entonces ustedes empiezan a grabar narración. Entonces empiezan desde la diapositiva 1, esperen acá. Acá les dice que si desde acá, desde el comienzo, como ustedes lo tengan, grabar narración. Ustedes empiezan a grabar. Y aquí, en este momento, todo lo que estoy diciendo pues está grabándose. Ustedes pueden ir manipulando y van pasando poco a poco de la presentación. Y de esa manera, pues graba lo que están diciendo. Pero aquí pasó como un error, no sé qué fue lo que pasó. Quedó cargando. Y van acá. Guardar. ¿Sí? Entonces, aquí se guardó y queda pues como si fuera un video. ¿Listos? Y acá, creo que acá le dan, para que quede forma de video, le dan guardar como que, creo que es acá. Presentación, otros formatos. Presentación de PowerPoint o exportar, es lo que dice, no me tiramos aquí. Guardar como PDF o XP. Y exportar, es que este es más viejito, es que este computador no me lo prestaron, pero el mío decía, creo que es como en exportar, no veo eso. Y sale como versión video, publicar una copia de presentación como archivo PDF o XP, otro formato. Opciones de PowerPoint, abre el cuadro, creo que es acá.
que no veo dónde dice exportar. ¿Será aquí? No, ahí no es. Bueno, la idea es que acá le sale algo como dice exportar y le dice grabar como video y ahí queda ya la presentación pues como debe ser. Presentación. Guarda el archivo como presentación de PowerPoint, presentación. Acá le debe salir algo así como de video y les sale. Voy a buscar un video tutorial mejor, porque esto cuando uno lo hace no le sale. Y es que este que tengo es como viejito, entonces, pero esa es la idea, ¿sí? Y si no, pues en el programa que ustedes quieran, eso sí, al que ustedes se les facilite. ¿Listos? Bueno, entonces eso es en cuanto Profe, una preguntita, ¿el video lo podemos hacer solo con nuestra voz o tenemos que vernos en el video? ahí sí también como ustedes quieran, pues generalmente cuando uno da un discurso, pues uno se ve, ¿no? Porque vamos a evaluar la parte también, hay una temática dentro de la unidad que se llama comunicación, competencias comunicativas. Parte de eso, pues, es la forma de cómo nosotros nos expresamos, no solo oral, sino también de nuestro cuerpo y la postura también da comunicación, ¿cierto? Nuestra comunicación no verbal va reflejada en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestras expresiones, y eso pues solamente pues se refleja viéndolo, ¿no? No solo escuchándolo, sino viéndolo. Entonces, pues sería bueno que ustedes pues, se pudieran observar. ¿Listos? Por aquí alguien me levantó la mano. Profe, era yo, lo que pasa es que, pues, digamos, en ese caso, para podernos ver, pues, si es en grupo, pues ahí sí, obligatoriamente tendríamos que estar todos en el mismo sitio, ¿no? No, Creo. porque lo puedes hacer por Zoom, como lo estamos haciendo acá. Ustedes activan la Ah, bueno, sí, cámara, sí, podría ser, alguno, digamos, entonces por Zoom, ¿no? claro, lo hacen una reunión por Zoom o por el que ustedes quieran, por Meet, como quieran. Y alguien, eso sí se encarga de la presentación, ¿cierto? Ustedes ya previamente se reparten o miran cómo la van a hacer y prenden sus cámaras, activan sus cámaras, sus micrófonos, ya tienen la secuencia. Tiene que haber un ensayo antes, ¿no? Una organización para que ustedes sepan. Y así pues van interactuando y se les puede ver sus rostros, su postura. Y alguien se encarga pues de ir presentando las diapositivas. Oscar, dime. Profe, es que, pues digamos, al grabar un video, no sé si en la plataforma hay como un límite de peso del archivo. Ah, pues Como eso, ya cuando ustedes lo tengan, lo pueden subir a YouTube. Cuando ya lo tengan en forma, ya lo que hacen entonces es enviarme, a mí me envían un Word o lo como quieran, me envían el enlace, ¿sí? Solo sería anexar el enlace, ¿sí? Sí, un enlace, porque a ver, YouTube sí soporta bastante tiempo. Lo que lo hace pesado en la plataforma es que ustedes envíen directamente el video a la plataforma. A veces es más pesado de esa manera. Mientras que si ustedes lo suben a YouTube y generan el enlace, entonces ya es más fácil porque yo entro y lo miro y ya. ya, Profe, gracias. y también en ese trabajo se tiene que hacer la portada, pues después de, antes de que uno anexe el link del Sí, video, si ustedes van a, la digamos, por decir introducción. algo, enviarme un enlace, a hacer una portadita, ¿para qué? Porque si lo van a hacer en grupo para saber identificar los nombres y todo eso, ¿sí? Ah, sí, la introducción y las conclusiones también, ¿cierto? No, no hace falta. No hace falta la introducción y las Ah, ok, conclusiones. ok. Solamente en lo menos los nombres sí para saber los integrantes del curso. Y obviamente también nuevamente por 50 vez les recuerdo, cuando vamos a hacer un trabajo en grupo de manera individual, cada uno lo debe subir a su plataforma, que eso se me olvidó decirles ahorita en estos trabajos que he visto, que me ha pasado que, oh, estoy calificando un trabajo y lo peor es que es en grupo, hay unos que hacen la portada y eso es lo que me genera duda, porque yo digo, ¿será que sí lo hicieron en grupo o fue que el uno lo metió y ni cuenta se dio? Porque hay trabajos que parecen ustedes de forma individual, pero sigo a otro trabajo y ya lo metieron a otro integrante, ¿sí? Entonces, y voy al otro integrante y no ha enviado nada, dice el trabajo no está enviado, ¿sí? Entonces,
Ojo con eso porque a uno siempre se queda con un sinsabor si uno dice, ¿será que fue que lo metieron ahí a última hora y el otro ni cuenta se dio que lo metieron? ¿Sí? Por eso les digo, todos los trabajos, así sean en grupos, cada uno súbalo a su plataforma de manera individual, elaboran una portada chiquita con los integrantes del grupo y yo pues ya los identifico y digo, ah, este es con este, ya me queda más fácil porque ya sé quiénes son los integrantes, ¿sí? Y cada uno hace el mismo ejercicio. Pero cuando me lo mandan así solo uno sospecha y también como les digo, a veces, no siempre, pero la plataforma cuando no tienen trabajo, sustento y se pasa la fecha, les va a generar a ustedes una deuda. Dice, no han enviado el trabajo, llevan, no sé, 50 días sin enviar trabajo, ¿cierto? Y ya a la hora de yo ahorita por lo menos lo que voy a hacer de pasarles las notas, entonces les va a asumir un 0, ¿sí? Entonces, por eso siempre les digo, suban cuando es en grupo sus trabajos de manera individual, si sea el mismo trabajo. ¿Listos? ¿Más preguntas? Bueno, entonces ahora sí, yo tengo una deuda con ustedes antes de entrar como tal a materia de la unidad 3, que son los organizadores gráficos. Del sábado pasado que no pude, porque la luz, no sé, no me quiso mucho fallar todo ese día. Entonces, pues eso me quedó ahí como pendiente y considero que es importante verlo y no pasarlo así, ¿sí? Entonces, sobre todo porque son temas importantes de cómo elaborar un ensayo, cómo elaborar un resumen, ¿sí? Y quiero también aprovechar por el grupo, les voy a enviar, a ver si lo encuentro, que eso si no lo tienen en plataforma, un documento que les va a servir para unir, se llaman conectores, ¿cierto? Estos conectores a ustedes les va a servir para hacer un ensayo, hacer un resumen, un trabajo en la asignatura que sea, porque los conectores lo que hacen es unir una idea con la otra y que no nos queden sueltos las palabras. Entonces, a veces cuando estamos escribiendo un texto, se nos olvida que, pues, que hay que utilizarlos y unir la idea. Entonces estamos hablando de las peras y las manzanas y resultamos punto aparte y abajo escribimos y volviendo con el tema de la carne, ¿sí? Entonces va como flojo. Entonces hay que unirlos, pero se las voy a enviar acá a ver si puedo. Con eso, a ver si me deja acá reenviárselos a ustedes. De una vez, si no se me olvida. Reenviar mensaje. Reenviar. Pues métodos. Acá. Listo, ya se los envié al grupo. Voy a abrirlos. También quiero que los miremos así rápidamente, porque me parece importante esto, que hay trabajos que le hace falta, creo que no es porque no se entiendan, sino porque le hace falta los conectores. Entonces, ya se los envié, ya cuando ustedes quieran también, los tienen ahí. Acá está. Entonces, estos son la lista de conectores. Existen conectores de orden cronológico, existen conectores de grupo o para, pues, como su palabra lo dice, agrupar ideas, ¿cierto? Opositores, ejemplificantes, parafraseadores o explicadores, introductores de pronto de un resultado, introductores de condición, de grupo de concordancia, de grupo de comparación, de conclusión, introductores de afirmación, ¿sí? Entonces, rápidamente, de orden cronológico, pues por como su misma palabra lo dice, entonces lleva como un cronograma, un orden, ¿cierto?
que vamos a señalar algo. Entonces vamos a hablar en primer lugar, en segundo lugar, en tercero, cuarto. Vamos a darle un orden consecutivo a algo, ante todo, fundamentalmente, lo más importante, después, por fin, ¿sí? Esto es como para cuando estamos hablando de algo que debe llevar un consecutivo. Estos agrupadores, entonces, para, digamos que generar una idea, de pronto que hemos hablado de varias cosas, entonces las agrupamos en una. Podemos incluir, agregar, sustentar, adicionar, subcomprender. De modo accesorio, sobre todo, de todos modos, de cualquier forma, cabe destacar, de modo idéntico, de nuevo. Estos son esos tipos de conectores. De opositores, entonces, cuando queremos, existe una idea y nosotros queremos no compararla, sino dar otra opinión diferente, ¿cierto? Entonces, como el famoso pero, ¿sí? Le vamos a dar, sí. Bien que, por ejemplo, decimos, existe la comida saludable, comer vegetales y frutas, pero también es importante, por decir algo, comer proteína. No necesariamente tiene que ser carne. Podemos encontrarlas también entre las mismas verduras, o entre el queso, o el brócoli, ¿sí? Puede ser los que son vegetarianos. Entonces hay un pero, ¿cierto? Sí, es importante una cosa, pero también es importante la otra. O miremosla en otro sentido, no obstante, o por otra parte, o en contrapartida. Sin embargo, estos son conectores opositores. ¿En qué? Ahora bien, mientras tanto, por lo contrario. Ejemplificante, pues para dar un ejemplo, entonces estamos hablando de una idea y vamos a definirla también o vamos a añadir un ejemplo para que quede más claro. Entonces, por ejemplo, tal es el caso, así como, tal como, si usamos una imagen, ¿sí? Aquí generalmente, no siempre, pero eso es de acuerdo como ustedes, como sea la redacción. Cuando vamos a dar un ejemplo, entonces vienen aquí punto y coma, ¿cierto? Punto y coma y viene el ejemplo. O 2 puntos, si lo vamos a hacer aparte. Grupo de parafraseadores o explicadores. Entonces, acordémonos de esto, ¿no? Que esto era para cambiar la misma idea, conservar la idea del autor, pero pues con nuestras propias palabras, ¿sí? O vamos a explicar algo también, ¿cierto? Entonces, permítame explicarle, es decir, al principio, en otras palabras, de todos modos, de hecho, esto es, en todo caso, ¿sí? Para explicar o para parafrasear. De introductores, entonces hay varios introductores. Están de causa. Entonces, cuando le queremos buscar la razón a algo, el por qué, como una causa genera un efecto, ¿cierto? Esto pasó por tal cosa. Entonces, la razón del objeto, el sentido de, ¿sí? Debido, porque, a fin, a causa, dado que, ya que, todo esto es para cuando vamos a hablar algo de causas, de causalidades. Estos introductores de resultado, pero obviamente, ¿por qué son introductores? Porque esto lo utilizamos en una introducción, ¿cierto? Vamos a empezar, pero va a ser una introducción porque nuestra temática es como explicar algo, por eso es que es de causa. Estos, porque vamos a dar un resultado de algo, de alguna explicación, de algún experimento, de alguna investigación. Entonces, como consecuencia, por lo consiguiente, por lo mismo, por esta razón, en consecuencia de, por tal motivo, en concordancia. Estos son de condición. Entonces, cuando vamos de pronto a señalar algo que tiene, por ejemplo, reglas, ¿sí? Entonces, siempre que a condición de, sí, siempre y cuando la condición, ¿sí? Cuando haya como algo que, una norma, por ejemplo, se puede hacer, estamos explicando algún artículo, ¿cierto? De la Constitución, por ejemplo, y uno dice, si esta norma se puede eludir siempre que, ¿sí? Entonces, es algo para más o menos mencionar esto. De concordancia, entonces que obviamente que concuerde con, para qué, con el objeto, de acuerdo con, al fin de, a propósito. Y de comparación, para
comparar una idea con otra, relacionarla una con otra, así como de modo similar, de igual forma, como si comparamos, sí, pues vendrían así. Grupo de introductores de conclusión, en definitiva, resumiendo lo planteado, ya para terminar, por último, en palabra, en síntesis, grupos introductores de afirmación, donde vamos a dar algo positivo. Habitualmente, sin duda, no cabe, por supuesto, probablemente, razonable, algo que está comprobado, ¿no? Esos son más o menos, aquí ya les dan como unos ejemplos de cómo se pueden ir conjugando estos verbos. Estos verbos, no, estos conectores. ¿Listos? Entonces, ahí les queda también para que le echen una ojeadita más al detalle y los utilicemos en todo, ¿sí? Pareció que es importante que ustedes la tuvieran ahí. Bueno, ¿claro? Hasta ahí. Ahora pues vamos, Señora. ok. Vamos a pasar al ensayo, ¿no? Entonces, creo que en alguno, en la mayoría de nuestro caso, en un contexto académico, sobre todo, nos han solicitado un ensayo. ¿Mm? ¿Qué es un ensayo? Los escucho. ¿Qué será un ensayo? ¿Qué piensan? ¿Qué es un ensayo? ¿Cómo han hecho sus ensayos? ¿Qué es un ensayo? Profe, pues Es es un, como A ver, es Jonathan y después, ¿qué? ¿Oscar? Bueno, no hay- pues es un texto que pues explora y analiza pues una idea así para después darle una solución de manera pues literaria, ¿no? explora, es un texto. ¿Y es un texto libre o cómo será ese texto? Ouch. De prosa, ¿no? Digamos que más bien hay diferentes clases, ¿cierto? Entonces puede haber uno Sí, señora. argumentativo, uno explicativo, según el caso que lo queramos hacer, ¿sí? El tema Y puede ser, también el género, ¿no, profe? Porque hay de género didáctico, ¿no? sí, entonces puede hacer la temática también, como puede ser impuesta inclusive, que generalmente nos dicen hagan un ensayo de tal cosa, o de algo libre que queramos hacer y como lo debemos redactar, ¿sí? En este caso generalmente siempre nos lo piden que en tercera persona, ¿no? Entonces, cuando hacemos un ensayo, pues vamos a utilizarlo o hablar no en nosotros ni nuestra opinión, sino en redactarlo para los demás, ¿cierto? Entonces, sí, un ensayo, pues es un texto, eh, se clasifica dentro de los términos pues de la literatura. Es un ensayo, puede ser, como les estaba diciendo, de manera libre o de manera impuesta de X o Y tema, el que queramos elegir, y que ya el enfoque que queramos dar ya depende de cómo lo queramos redactar, si va a ser un texto investigativo, de carácter investigativo, y porque ustedes quieran de pronto contar de algo, de alguna investigación o de una investigación propia o de un tema, ¿cierto? Que pueda ser explicativo, van a describir algo, ¿sí? O de pronto le van a dar argumentativo. ¿Por qué? Porque entonces ustedes, aparte de hablar de una idea que ya está explicada, van ustedes a defender o a contraponer esa idea, ¿cierto? O ustedes les pueden decir, hagan un texto, un ensayo, perdón, sobre los 100 años de soledad. A algunos les debe parecer magnífico esa obra, súper chévere, un gran exponente de Gabriel García Márquez. A otros les va a decir, sí, fue muy bueno, pero, ¿cierto? Entonces van a dar su postura de que cómo la pudo haber ubicado el autor, de pronto no hablar tanto de eso, sino otras cosas, ¿sí? Ese sí ya es el bagaje que cada uno le quiera dar. Entonces,
hay cosas o partes que debe llevar un ensayo, que las tiene cualquier tipo de ensayo y que eso debe estar ahí en primera fila. No se debe escribir textualmente, pero sí se debe llevar esa secuencia, ¿sí? Es decir, ¿qué partes debe llevar un ensayo? La introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. De ahí, todos los ensayos deben llevar eso. No hay que colocar introducción, el presente, sin título, introducción, el presente no. Se va implícito porque como es un ensayo, lleva esquemáticamente ese orden, pero no hay necesario escribir la palabra ensayo, introducción, ni mucho menos ensayo, ni introducción, ni curso. Obviamente lleva un título, pero ese título lo colocamos al final del texto. De pronto nosotros ya venimos con una idea, ¿sí? Que vamos a hablar sobre las frutas, pero en el cuerpo del ensayo por allá se nos fue algo de verduras o de comidas saludables, ¿sí? Algo que no lo teníamos presente y se fue, entonces pueda cambiar un poco nuestro título. Entonces generalmente casi que el título en todo tipo de trabajo, curiosamente, pues va al final. O sea, se coloca al inicio, pero nosotros lo redactamos al final, puesto que todavía no tenemos claro el contenido y no está diseñado. Lo mismo pues la introducción, ¿no? Entonces la introducción no hay necesidad de colocar la palabra introducción, sino cuando arrancamos nuestro ensayo podemos colocar el presente, trabajo, documento, escrito, como ustedes quieran llamarlo, trabaja o tiene las siguientes temáticas, vamos a abordar el tema, o se va a abordar el tema de las frutas más importantes en cuanto a los cítricos, entonces que la naranja, que el limón, que la mandarina, que la maracuyá, bueno, sí, todas esas cosas, y tienen que verse reflejadas en el cuerpo, en el desarrollo del trabajo. Si yo voy a hablar de eso, obviamente abajo deben estar y ojalá que en el mismo orden, ¿sí? Eso como por darles una idea. Ahora viene el desarrollo. La introducción, por lo menos si un ensayo a veces no es que sea la cantidad, quiere decir que es calidad, ¿no? A veces lo menos hace más, ¿sí? Entonces, pienso yo que un ensayo bien hechecito entre 3 a 5, entre 5 hojas, me parece perfecto, ¿sí? A veces ya 5 es mucho, dependiendo pues también de la cantidad de que tengamos que abordar la temática, pero es eso. A veces cuando hacemos es un ensayo de 10, 20 hojas o parece como un resumen, parece un trabajo, parece otra cosa, tipo de cosas y no se hace enriquecedor y se hace denso y se hace cansón, sobre todo para la persona que lo está leyendo, porque hablan y se meten y generalmente hablar de cosas nos desvía a veces de la idea principal y nos vamos por allá a otras cosas que no tienen razón. Otra cosa que tenemos que tener claro cuando hagamos un ensayo es que, por decir algo, nos pusieron a hacer un ensayo de una lectura y esa lectura abarcó 10 temas. Escojan uno y le dan la importancia en la introducción y obviamente en el cuerpo del trabajo, sobre todo, porque de las 10 cosas que mencionó la lectura que tenían que hacer el ensayo, quisieron hablar de una en específico. ¿Sí? Eso sí hay que darle la introducción, el por qué, como a manera de hipótesis, por qué se va a trabajar de eso y no de las otras, ¿sí? Como resaltarlo porque me llamó la atención, porque me parece importante, porque no se ha trabajado, porque en la ciencia falta todavía explicar sobre este tema, ¿sí? Eso, porque a veces si cogemos de las 10 y hablamos de las 10, no va a quedar como un ensayo, va a quedar es como un resumen, ¿sí? Entonces, ojo con eso, que esos son los errores que a veces nosotros como estudiantes cometemos y que el ensayo que hagamos pareciera que estuviéramos haciendo es un resumen. Un resumen sí debe contener todos los elementos que se trabajaron en el texto original donde nos mandaron a hacerlo, ¿cierto? Pero si es un ensayo, debemos elegir solamente todo lo que se abordó, algo y explicamos eso sí, el por qué es importante hablar de ese algo. ¿Sí? Y eso va tanto en la introducción como en el contenido. Entonces, ya volviendo al contenido, es lo fuerte, es lo fundamental, es como lo duro que debe llevar ese ensayo. Porque no solo vamos a hablar desde nuestra perspectiva o de nuestra postura, sino que vamos a evidenciar o vamos a llevar
a una teoría que nos soporte o que nos sirva como insumo para respaldar nuestras ideas, ¿sí? ¿Por qué es tan importante siempre apoyarnos en lo que digan los demás, sobre todo en un texto o un ensayo de estas características? Porque si fuera de opinión, un ensayo libre, ¿cierto? Un ensayo que yo quiera hacer porque quiero cuestionar la política colombiana, ¿cierto? Lo hago. Y obviamente hasta eso, tengo que irme a qué es la política colombiana y qué pienso yo, ¿cierto? Pero cuando ya le estamos escribiendo es a la academia, cuando estamos haciendo un texto o un trabajo de este tipo, generalmente siempre tenemos que comparar ideas, ¿sí? Porque una cosa es lo que piense yo y otra cosa es lo que tal vez piense otro que me apoye y me sustente y valide que estoy por el mismo camino, o al contrario, yo quiero darle una idea distinta a lo que dio el autor del texto original, ¿sí? Entonces, siempre es importante buscar a alguien que me ayude a eso, ¿cierto? A explicar. Y en eso sí es donde van pues mayor cantidad pues de letras, ¿cierto? Entonces ahí sí nos vamos a gastar prácticamente las 2 hojitas o 3 hojitas escribiendo ese contenido, dependiendo, 2 hojitas mucho. Y ya la última, el último parrafito, máximo 1 o 2 parrafitos de conclusiones, ¿sí? Colocamos, se puede concluir o se concluye, no hay que escribir la palabra conclusión, ¿no? Ya vamos a los conectores que le mostré, ¿no? Entonces, para finalizar, para concluir, para terminar, se puede evidenciar finalmente todo todo este bagaje teórico, empírico, conceptual nos lleva a concluir que tales y tales cosas, ¿sí? Entonces, y la conclusión es súper importante porque al fin y al cabo es lo que en sí el autor se queda y va a transmitir a los demás. Esto dijo esto y punto. Y finalmente pues viene la hoja que es la bibliografía, donde nosotros colocamos pues todo ese bagaje teórico, todas las referencias que utilizamos en las citas para poder hacer nuestro cuerpo del trabajo. Les voy a mostrar, ¿será acá? Esto es un trabajo que tengo, esto ya es una tesis, ya es algo mayor, pero como para que ustedes vean cómo se debe hacer, cómo se debe relacionar y cómo se debe empezar como una introducción y qué es lo que contenido que debe llevar un marco teórico. Entonces les voy a mostrar aquí. Aquí está. Este es un trabajo, una tesis de grado. Bueno, nos puede servir para que sepamos cómo más o menos se debe presentar el orden y sobre todo una introducción. Bueno, aquí llevaría la hoja de la portada, ¿no? Falta pues arreglar porque solamente tiene un título. Viene la tabla de contenido. Esta ya está ajustada como, pues que como esto está desde vista preliminar, pero ya está ajustada, es automática, cosa de que si yo quiero arreglar, ajustar algo, se cambia acá solito. Entonces viene la introducción, ¿no? Como bien lo dice, la introducción es todo lo que va a introducir o los contenidos que va a llevar mi trabajo y en el orden que los voy a mencionar aquí deben estar abajo. El presente documento, ¿sí? O el presente trabajo se podría colocar acá, el presente artículo, ¿sí? Entonces, en este caso fue el presente documento, tiene como objeto principal describir en primera instancia, mira, utilizaron un conector de tiempo, ¿cierto? En primera instancia, cronológico. El comportamiento antisocial y delictivo en la población general. No obstante, para apreciar con mayor certeza, o sea, hablan acá de comportamiento antisocial. Aquí en el cuerpo del trabajo tiene que estar esto de primeras, por ejemplo, ¿sí? No obstante, para apreciar con mayor certeza los motivos y causas del comienzo de estas conductas, se prevé señalar las conductas antisociales más comunes. O sea, que seguramente van a hablar de otro tipo de conducta, de las conductas antisociales, pero las van a especificar, ¿cierto? Entonces aquí, me perdí. Se previene señalar las conductas antisociales más comunes. Asimismo, en un segundo plano, ya utilizamos, ¿sí? Va unido. Si voy a utilizar este conector de primera instancia cronológico, quiere decir que aquí tienen que haber el segundo y el tercero.
Asimismo, en segundo plano, se pretende identificar las formas más útiles de evaluación para este tipo de comportamiento, así como las técnicas con mayor efectividad para gestionar y prevenir el surgimiento de estas conductas consideradas no adaptativas. De igual manera, a largo plazo, se busca ampliar el instrumento multi, no sé qué. Bueno, esto es como el orden que se les dio. Adicionalmente, se describe el sustento teórico que lo evalúa igualmente la evidencia empírica obtenida mediante su administración en esta población. ¿Listo? Más o menos esa es la introducción. Ahora les quiero mostrar aquí como el marco teórico que utilizaron. Miren, entonces, marco teórico, que digamos, volviendo a un caso de un ensayo, pues ya es empezar a lo fuerte, ¿cierto? Entonces, en un ensayo ya colocaríamos pues el tema principal. Entonces, acá empezaron con comportamiento antisocial. Si se fijan que eso estaba de primeras en la introducción, aquí salió de primeras ya como tema número 1. En la actualidad es difícil concretar con la definición única de cualquier concepto, no obstante, los investigadores vuelven menos complicado su trabajo al mantener consensos derivados de discursos fundamentados. De esta manera, focalizando en torno al objeto de estudio, las conductas antisociales caracterizadas por ser acciones agresivas, impulsivas, ¿sí? Van explicando, esto fue una cita, mire cómo citaron. Y aquí muy seguramente, mira, aquí explican, utilizaron un conector, asimismo, según autores se trata de una diversidad asimismo, entonces quiere decir que están hablando todavía como algo relacionado al párrafo anterior. De tal manera se puede observar que generalmente las conductas antisociales corrompen. Esto ya lo dijo la persona, el dueño de esto. Vuelve y utiliza, no, este párrafo también lo dijo esa persona, hasta que encontremos una cita. Mira, aquí empieza otra cita. Así vamos construyendo pues nuestro idea principal. Listo, es que les quería mostrar así como una organización para que se dieran cuenta de esto. Miren, acá ven las citas, cómo se hacen y juegan. Fíjense que hay citas que inician en el inicio, en la mitad, al final. Eso es importante también que ustedes lo hagan cuando estén haciendo un ensayo. Jugar con eso o cualquier otro tipo de documento. Jugar con las citas. No siempre la misma cita al comienzo, no siempre la misma cita a la mitad, ¿sí? Por lo menos miren este tipo de citas, solamente cito acá puso entre paréntesis. No, para este propósito autores como, sí, mire, este sí, pues para este propósito autores como Seto y la Lumiere 2010 aportan, ¿sí? No colocaron todo como acá en paréntesis, sino empezaron por el apellido y el año de publicación, y muy seguramente abajo de pronto tengan las páginas o algo así, ¿sí? Colocan ya todo completico. O si está la página o solamente el año de publicación. Esas son formas de citar. Listo. Y vienen pues ya la parte de las conclusiones. Por acá me imagino abajo donde está. Acá están las referencias. La bibliografía. Por aquí van a estar las conclusión, resultados, conclusión. De los resultados obtenidos es posible derivar algunas conclusiones significativas a considerarse antes y después de la aplicación de un instrumento. Bueno, aquí ya van a colocar qué pasó con esto. Y sobre el proceso de intervención a proponer en primer lugar, al tratarse de una población con pautas de comportamientos similares, pero con causas distintas, los métodos empleados de intervención prevenidas pueden ser tomados como referencia, pero no en su totalidad, debido a que el contexto donde se comienza a desarrollar el presente estudio es un país en condiciones de subdesarrollo en comparación con de la validación original. Entonces, ahí colocan como las cosas principales. ¿Sí? Bibliografía, entonces colocamos toda la parte bibliográfica y eso iría también en un ensayo, ¿no? Así es que se debe presentar una bibliografía. Anuario. Aquí por lo visto no utilizaron páginas web, solamente bibliografía. Todo fue de primera fuente. ¿Listos? ¿Preguntas en cuanto a esto del ensayo?
Entonces, esto, chicos, nos sirve mucho para irnos como contextualizando un poco de cómo vamos a jugar con estos conectores, con estas ideas para ponerlas y plasmarlas allí. De la misma manera, cuando ustedes vayan a redactar un texto, utilicen verbos, ¿no? Describir, identificar, reconocer, comprender, socializar. Sí, todo esto nos sirve para, y eso sobre todo en los objetivos, para saber qué es lo que se pretende con ese texto, ¿sí? ¿Cuál es, si van a describir algo, si van a identificar, si quieren es comprender, si quieren comparar. Entonces los verbos también juegan un papel importante. Entonces, chicos, eso era algo como que quería más o menos tenerlo presente. Ya en cuanto a un resumen, eso es en cuanto al ensayo. Ya en cuanto a la descripción para elaborar un resumen, prácticamente es lo mismo que un ensayo, sino que la diferencia es que deben tratar todos los elementos, ¿cierto? Y que en un resumen, pues va solo lo que dice el texto, ¿cierto? Si fueron 10 cosas hay que hablar y no hay opinión suya. De pronto pueden es parafrasearlo, ¿cierto? De pronto conservar la misma idea, pero ir cambiando. Mientras que en un ensayo ustedes sí pueden dar su opinión, pueden contrarrestar, ¿sí? Eso es lo rico de un ensayo, pueden jugar con eso, meterse ahí. Mientras que en un resumen es prácticamente comprimir en forma de texto, no de organizador gráfico, sino de texto, lo que dijo algún artículo, algún libro, algo de que estábamos leyendo y que toca pues hablar de eso tal cual, ¿cierto? Y no puedo dar mi opinión ni nada al respecto porque pues es un resumen, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de un resumen a un ensayo, ¿sí? Y es muy grande y cuando presentamos a veces esa es la falla que los estudiantes generalmente cometen, que si van a hacer un ensayo de una obra hablan de todo, pero no escogen algo, ¿sí? Entonces lo confundimos con el resumen. ¿Preguntas, chicos? ¿Inquietudes, dudas? ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, ya ahora sí nos vamos a ir inmiscuyendo a nuestro tema central de la unidad 3, que son los organizadores gráficos. Entonces yo les traje aquí un video para que veamos la forma y los elementos tan diversos que hay. Los organizadores gráficos, y ya lo hemos ido trabajando un poquito, ¿no? Con el trabajo de la unidad 1, del mapa conceptual, del cuadro del mapa sinóptico, bueno, no me acuerdo cuál fue lo que tuvieron que hacer en la unidad 1. Pero eso es un tipo de organizador gráfico. Y cualquier tipo de organizador gráfico que utilicemos, su idea o su objetivo general para todos es comprimir la información, ¿sí? Es resumir la información a lo máximo, ¿sí? Y eso no quiere decir, porque eso fue un error que a veces, son errores que nosotros como estudiantes cometemos cuando estamos hablando de esto, y es que queremos colocar todo lo que diga el texto ahí metido y le hacemos un cajón pero grandísimo. Entonces vamos a hacer un mapa conceptual, hacemos un cajonzote grande y copiamos todo. No, por eso es que hay que comprimir y colocar verdaderamente lo que es. A veces a mí me parece más chévere que ustedes cuando les ponen los trabajos, pues realmente lo hagan. Es un ejercicio, es largo en cuanto a lo que tienen que leer, pero es corto a la vez porque solo tienen que colocar en 1 o 3 o máximo 4 palabras lo que dice un texto, ¿sí? Es resumirlo a su máxima expresión y no es copiar todo y colocarlo ahí. Entonces yo a veces les escribo, ojo, fíjense en cómo está el organizador gráfico. Si es un mapa mental, pues es un mapa mental. Tratemos de que es su elemento principal, dibujos. Entonces colocarle dibujos, ser algo abstracto, ¿sí? Pero no colocarle tanta letra. Sí puede llevar un mapa mental letra,
pero se esperaría que fuera más grave, ¿sí? Entonces aquí les voy a compartir este video y con esto pues damos inicio a este tema. Ya se los comparto. Entro aquí a comerciales. Ahora sí ya empezó. Acá les comparto el video. Organizadores gráficos son esquemas a través de los cuales se presentan conceptos de una forma netamente visual. A través de estos organizadores es posible no solo explicar una noción determinada, sino también desentrañar los vínculos existentes entre dicho concepto y otros relacionados. Entonces, los organizadores gráficos pueden definirse como estructuras de contenidos que albergan significados específicos y muy diversos, aunque todos deben tener relación con el concepto central que se pretende explicar. Estas estructuras son empleadas para facilitar la comprensión de nociones, especialmente aquellas que tienen mayor complejidad. Los organizadores gráficos permiten resumir la información y presentarla de una manera más amigable. ¿Para qué sirven los organizadores gráficos? Los organizadores gráficos se utilizan para facilitar la comprensión de un tema determinado. La intención principal es explicar un concepto y sus nociones relacionadas de una forma visual, fácil de entender rápidamente. Este tipo de organizador suele utilizarse especialmente con temas cuya naturaleza es compleja o que tienen gran cantidad de conceptos asociados. La internacionalización de temas con estas características será mucho más fácil a través de una estructura visual explicativa. Las instituciones educativas hacen uso de estos organizadores en las distintas fases del aprendizaje. En cada etapa se utilizan estructuras específicas, adaptadas al nivel de conocimiento de los estudiantes. Asimismo, las organizaciones y empresas utilizan los organizadores gráficos en gran medida. A través de estos pueden explicar cómo se desarrollan campañas, cómo funciona un ala de producción, cuál es la relación de subordinación y otras nociones de interés, tanto para quienes laboran allí como para quienes tienen una relación externa con dicha compañía. Tipo de organizadores gráficos. Cadena de secuencias. La cadena de secuencias se emplea cuando es necesario explicar nociones que implican un criterio cronológico. Por ejemplo, los eventos históricos tienden a basarse en este tipo de organizador cuando se quieren presentar de manera visual. Para poder utilizar la cadena de secuencias, es imperativo que haya un orden cronológico. De lo contrario, no será posible presentar las ideas con este tipo de organizador. Mapa conceptual. Los mapas conceptuales son ideales para representar relaciones entre conceptos de una manera muy clara. Las nociones suelen estar encerradas en círculos o cajas y las conexiones entre cada concepto se representan con conectores, generalmente en forma de línea. Estas líneas pueden estar acompañadas por pequeñas frases explicativas, pero deben ser muy breves para que el usuario pueda comprender la información sin esfuerzo y rápidamente. Esquema. El esquema se caracteriza porque se presenta la información de forma jerárquica. En primer lugar se colocan las ideas primarias y posteriormente las secundarias, las terciarias y las que le sigan de ser el caso. Puede ser horizontal o vertical. Este tipo de organizador gráfico permite que se comprenda de entrada no solo los aspectos principales del tema desarrollado, sino la relación de jerarquía que existe entre cada uno de sus elementos. Mapa carácter. El mapa carácter es muy empleado en la creación literaria. Por ejemplo, a través de este organizador es posible caracterizar de forma visual a los personajes de una trama determinada. En el mapa de carácter se coloca el valor central en el medio del espacio. Por ejemplo, el nombre del personaje de una historia, y alrededor de este se crean nuevos cuadros con las características o eventos más importantes del personaje en cuestión. Mapa mental.
Los mapas mentales ayudan a tener una visión global de un tema que puede contener varias aristas. La principal característica de estas estructuras organizativas es que buscan sintetizar al máximo la información. El mapa mental requiere de mucha creatividad para poder incluir todos los aspectos de un tema central de la forma más lógica, amena y sintetizada posible. Llaves. Los sistemas de llaves son muy usados al tratar temas cuyos subtemas contengan diversos elementos que puedan desglosarse. Las llaves permiten que la estructura jerárquica relacionada con el tema sea visible. Organizador gráfico en forma de T. Este organizador favorece la comparación entre dos elementos. Cada uno se coloca a un lado de la estructura, que genera dos columnas bien diferenciadas. Al enumerar las características sobre las cuales se trabajará posteriormente, es posible detectar de forma muy clara cuáles son los puntos en común y en cuáles hay diferencias. Mapa causa-efecto. También es conocido como mapa Ishikawa o diagrama espina de pescado. La función de este mapa es reflejar cuáles son las causas que generan determinados escenarios. Al tener una visión clara de cómo y por qué se dan los procesos, es mucho más sencillo tomar decisiones importantes, como la intención de mejorar la productividad y eficiencia de los procedimientos en general. Diagrama jerárquico. El diagrama jerárquico utiliza una forma similar a la de un árbol para desglosar la información. Los datos se colocan respetando unos niveles predeterminados y cada nivel tiene características y complejidades específicas. A través del diagrama jerárquico es posible comprender de forma rápida qué tipo de relación existe entre distintos elementos, sobre todo en cuanto al vínculo jerárquico. Esta estructura es muy utilizada en las organizaciones, pues es posible exponer cuáles son los departamentos de una empresa y cuál es la relación de subordinación. Secuencias de hechos. Las secuencias de hechos se utilizan para ordenar de manera cronológica todos los eventos que están relacionados con un hecho determinado. De esta forma es más sencillo comprender cuántos eventos forman parte de un escenario y en qué orden están dispuestos. Gracias a esta información se pueden tomar decisiones que tengan que ver con un área específica del proceso, sin necesidad de tener que afectar a la línea de eventos por completo. Cuadro comparativo. Los cuadros comparativos exponen la información en columnas. La principal funcionalidad que tienen es que permiten visualizar rápidamente cuáles son las diferencias y semejanzas entre los valores seleccionados. Pueden tener varias columnas. Este número dependerá de la cantidad de elementos que se desee desglosar. En cada columna se colocan las características de cada valor, generalmente en forma de lista. Guión gráfico. También es conocido como storyboard. A través del guión gráfico puede expresarse el paso del tiempo en el marco de una historia o un proceso. Su estructura se enfoca en plantear secuencias y cada secuencia está diferenciada de las demás gráficamente a través de cuadros o círculos. De esta forma es mucho más sencillo comprender cada elemento sin distraerse con los demás. Mapa de persuasión. Los mapas de persuasión se emplean con una meta en particular: entrenarse en el arte de persuadir. En estos organizadores se plantea en primer lugar el objetivo que se quiere alcanzar y de este se desglosa la cantidad específica de motivos que pueden convencer a los interlocutores para la consecución de dicha meta. A su vez, cada motivo cuenta con renglones desglosados en los que se pueden colocar argumentos específicos que ayudarán a reafirmar el motivo base. Dominar el mapa de persuasión facilitará la preparación ante una situación en la que sea necesario persuadir a un público específico. Círculo de ideas. Los círculos de ideas permiten que los conceptos sean explicados de forma concéntrica. El tema principal se ubica en un círculo en el medio de la estructura y luego surgen nuevos círculos por fuera del primero en los que se le desglosa la información tomando en cuenta un orden jerárquico. En el círculo más cercano a la circunferencia central es posible crear divisiones que sean relevantes para categorizar la información. Mientras más alejado del centro esté el círculo, más detallada será la información que contiene. Rueda de atributos.
Este organizador se utiliza cuando se quiere caracterizar al máximo un elemento determinado. La estructura consiste en una primera circunferencia u óvalo ubicado en el centro del espacio. A partir de este surgen nuevos círculos que se unen al central a través de conectores y expresan distintas características relacionadas directamente con el tema central. Organigrama. Este tipo de organizadores es el más utilizado en las empresas, ya que es lo suficientemente versátil como para esquematizar de forma muy clara las distintas dependencias, funcionalidades e incluso personas responsables de tareas específicas que conforman una institución. A través de los organigramas se puede comprender rápidamente cómo está estructurada una empresa en su totalidad, así como qué relaciones de subordinación existen entre cada departamento. Mesa de idea principal. La principal funcionalidad de la mesa de idea principal es reflejar con claridad las relaciones que existen entre ciertas ideas y los datos asociados a estas. Se toma la metáfora de la mesa como base para la construcción de la estructura. En el área correspondiente a la tabla de la mesa se ubica la idea principal y en las patas de la mesa se ubican los elementos que están relacionados con esta y que de alguna forma influyen directamente en su naturaleza. Puede decirse que la información ubicada en las patas de la mesa corresponde a la argumentación que sostiene a la idea principal, que está en la parte superior de la estructura. Mapa de cuento. A través de los mapas de cuentos es posible dividir una narrativa en capítulos específicos que están ordenados de forma cronológica. La estructura puede incluir detalles tan específicos como el lugar de los hechos, el tiempo de la narración, los nombres y características de los personajes, cómo se desarrolla la historia, qué problemas surgen y de qué manera se resuelven. Telarañas. En las telarañas se toma una idea central y se coloca en un círculo en el centro de la estructura. A partir de este centro surgen otros círculos u óvalos que plantean información secundaria relacionada con el tema principal. Esta información está conectada al tema central a través de líneas conectivas. Dichas líneas no deben ir acompañadas de texto. En las telarañas se produce una organización jerárquica según la cual el aspecto más relevante está en el centro y todos los elementos que le rodean se consideran secundarios. Líneas de tiempo. Las líneas de tiempo permiten visualizar una secuencia cronológica y lineal relacionada con eventos específicos. Suele utilizarse en gran medida en temas históricos. Lo más importante en la estructura es que esté muy claro cuáles son las relaciones que existen entre los distintos eventos considerando el momento en el que ocurren. Diagrama de flujo. También es conocido como diagrama de actividades o flujograma. Su función principal es reflejar un proceso de la forma más detallada posible. La idea es que el procedimiento quede explicado de manera progresiva y dando importancia a cada etapa. La forma de las cajas de información varía en función de lo que se quiera expresar. Esta estructura utiliza formas convencionales para facilitar la comprensión. También utiliza flechas entre un cuadro y otro para indicar la dirección correcta del proceso. Diagrama de Venn. La funcionalidad primaria del diagrama de Venn es exponer qué relaciones existen entre varios conceptos. Usualmente se utilizan óvalos o círculos. Estas figuras se superponen entre sí, de manera que sea posible ver qué tienen en común y cuáles nuevas nociones pueden generarse a partir de la unión de los conceptos principales. Constelación de palabras o ideas. A través de la constelación de palabras o de ideas, es posible partir de un concepto central y comenzar a vincularlo con otras nociones relacionadas, siempre respetando un orden jerárquico. Se llama constelación de palabras porque la estructura resultante es similar a la de una constelación. Las nociones relacionadas con la idea principal se organizan alrededor de esta dentro de óvalos. Mandalas.
Este organizador también se vale de las formas circulares para crear su estructura. De hecho, la base de los mandalas es circular y puede dividirse tantas veces como sea necesario, tomando en cuenta las categorías del tema principal que se quieren desglosar. Dichas divisiones pueden representarse a través de líneas dentro del círculo o también pueden crearse círculos dentro de la circunferencia principal. La estructura puede ser un poco compleja, pero se cree que este modelo corresponde de forma más fiel a la forma en la que nuestro cerebro procesa la información. Árbol de ideas o de problemas. La estructura se basa en una caja grande en la que está escrito el tema principal y de esta caja cuelgan tiras a las que se adhieren cuadros de papel o cartulina escritos por los participantes. También puede representarse como un árbol. Las raíces y el tronco representan la temática principal y en cada rama se colocan las ideas que pretenden solucionar o responder a dicha temática. Cuadro resumen. El cuadro resumen permite incorporar una gran cantidad de información distribuida en las categorías que sean necesarias. Para crearlo se toma un elemento central y a partir de este se determinan las clasificaciones deseadas. Este tipo de organizador puede emplear tablas, círculos, óvalos, conectores y demás elementos muy variados. También es posible incluir descripciones, comparaciones y listados. Peine. El peine se caracteriza por basarse en un solo tema principal. La función de este organizador es desglosar todas las posibilidades variantes que puede tener dicha temática central. Este organizador fomenta la creatividad. Mientras más variantes puedan detectarse, más información podrá obtenerse del tema raíz. Templo del saber. El templo del saber busca relacionar un concepto con aquellos que lo sostienen. Este organizador es similar a la mesa de idea principal, pero se basa en la figura de un templo. El techo de la estructura representa la idea principal y las columnas del mismo corresponden a los conceptos de apoyo que están relacionados con esta. Puede haber tantas columnas como sea necesario. Infomapa. Se caracteriza por ser muy llamativo visualmente, pues suele incluir una gran cantidad de imágenes. Puede ofrecer información muy diversa relacionada con los ámbitos históricos, geográficos, social o biológico, entre otros. Entre las desventajas de este organizador, destaca que no suele entregar información muy profunda, dada la cantidad de recursos gráficos que ocupan la mayor parte del espacio disponible. Bueno, sí, nos fijamos y nos damos cuenta. Entonces, existen diferentes y múltiples organizadores gráficos que quizá a veces nunca los hemos trabajado. Les di pues como un abrebocas para que precisamente investiguen y busquen un poco más de esto. ¿Qué pues son los organizadores gráficos? Y pues que de esta manera asimismo podamos hacer nuestro video, ¿no? Si se fijan, este señor que hizo este video, también lo hice con esta doble intención, es para que ustedes también como que se lleven una idea de cómo deben hacer el suyo. Buscó elementos, ¿cierto? Buscó el ejemplo y trajo como cosas como relacionadas, ¿no? Primero el de la mesa de ideas, buscó una mesa, ¿sí? Normal y también la plasmó como debe quedar en el gráfico. Lo de el templo, ¿cierto? Entonces buscó un templo, ¿cierto? Parecido con sus bases y demás, y cómo debe quedar plasmado. Y obviamente iba hablando, iba especificando, así más o menos. El de, si se dieron cuenta, el organigrama, que el organigrama pues, es muy utilizado para definir las funciones jerárquicas en una empresa. Entonces mostró de una imagen como del jefe y todo haciendo la distribución, sí, todas esas cosas, pues es como lo novedoso para que ustedes también puedan así más o menos hacer el suyo, hablar y se dan cuenta que habló con una forma natural, un lenguaje claro, comprensible y entendible, ¿no? Que eso es lo que se busca. Explicó pues también como muy puntual cómo debe ser, y fíjense que solo duraba en cada organizador máximo 2-3 minuticos
hablando de cada uno. Así debe ser lo de ustedes, muy concreto, pero yo sé que máximo creo que 4 o 5 minutos es muy concreto. Listo, chicos. Entonces, pues nada, con esto empezamos. Vamos a ir pues trabajando poco a poco esta unidad y también el tema de las competencias comunicativas y la web 2.0. Entonces, pues trabajo es el que todos tenemos. Yo también ahorita continúo haciendo pues mi trabajo de calificarles y para pues de hoy a mañana, por favor, para que revisen su correo y estén muy pendientes pues también en el grupo. ¿Listo? Para yo subir la nota. ¿Preguntas, chicos? Que tengan dudas y demás. ¿Todo clarito? No, señora. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, señora. No, no, señora. Perfecto, chicos. Entonces, pues les deseo un buen fin de semana. Trabajo es lo que todos tenemos y pues que nos organicemos bien en el tiempo. ¿Listo? Cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy dispuesta. Más tardecito también les envío el enlace de esta clase, el link. ¿Listo? De la grabación. Entonces, buen Listo, día. profe, muy amable. Pues, Gracias, profe, muy amable. bueno, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Dios la bendiga. Hasta luego, profe. Bueno, Chao, profe. estén bien.